¿En qué punto se encuentra ahora mismo el proceso de paz en Euskadi? ¿Qué pasos se han dado y, sobre todo, qué pasos se tienen que dar? ¿Cuál es su futuro? ¿Veremos algún avance importante en breve en este terreno? Esta noche queremos que nos den su opinión personas clave involucradas en el proceso de paz en Euskadi. Hola, Paul. Hola, ¿Qué tal estás? Muy bien. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, es una visita la mía con un claro propósito, conocer algo más. Ya sé que entro un poco en plan puerta fría, ya invadiéndote desde el minuto uno, pero me gustaría conocer algo más. Yo creo que tú me puedes informar muy bien de lo que está suponiendo el proceso de paz, de por dónde va y a dónde vamos. Bueno, un poco voy a poder ayudarte. ¿Sí? Espero, Venga, sí. a ver si entre todos nos vamos haciendo una componenda de cómo está la situación. ETA acaba de anunciar el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ¿Cuándo y cómo conoces tú el último alto el fuego de ETA? Bueno, si a lo que te refieres es el día en el que decidieron poner fin a la violencia, pues yo estaba justo aquí en la oficina y no me acuerdo que era, en las 7 de la tarde, y bueno, ya estaba el run run durante todo el día, así que dije, me voy a quedar en la oficina porque igual toca trabajar esta noche. Pero bueno, luego cuando escuchas la noticia, por mucho que te la hayas intentado imaginar y haber pensado, es que va a ser así, me voy a sentir... No, es algo increíble. Joseba Eguíbar, buenos días. Egunon. Buenos días. Vaya despacho bonito que tienes, ¿eh? Con buenas vistas. Sí, señor, además nos ha salido un día ahí fantástico. Sí, no te puedes quejar. Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar de cómo se ha forjado este último proceso de paz. ¿Cuándo y dónde, de qué manera conoces el último proceso de paz, el que parece ya definitivo? Bueno, yo creo que esto arranca para que la gente pueda visualizar, reubicarse en el tiempo con el proceso Bateragune. Yo creo que esa es la evidencia de que hay una izquierda abertzale que adopta la decisión de que esto se ha acabado. Entonces es la izquierda abertzale la que por primera vez se impone a ETA. Y yo creo que ese proceso que conocimos por las detenciones de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arcais Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto, esas son las 5 personas que siguen en la cárcel, pero quienes expresan lo que políticamente iba a suceder o estaba sucediendo. Fue un proceso también combatido por los entonces socialistas, Pérez Rubalcaba. El juez Garzón, que recientemente reclamaba la libertad de Otegi, fue quien lo encarceló. Y bueno, pues han pasado los años y yo creo que eso se ha consolidado. Rodolfo Ares, buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas, muy buenas. Pues hoy con un encargo complicado. ¿Por qué? Porque me gustaría hablar contigo de cómo va el proceso de paz. Son buenos. Sí, bueno, siempre son buenos. Yo los procuro traer con mucha bondad. Pero hablar del proceso de paz, de en qué estado se encuentra, de cómo se va gestando y de si es el definitivo o no, es una cuestión que tiene mucha miga, ¿eh? Pero lo importante del proceso de paz es que por fin hemos acabado con todas las actividades terroristas, no hay asesinatos, no hay atentados y por lo tanto nos falta ahora trabajar para consolidar definitivamente la convivencia y la libertad, pero hemos dado un paso de gigantes, algo que desde luego la inmensa mayoría de la sociedad vasca soñaba y aspiraba a conseguir y lo hemos conseguido. Este es el Santa Santorum de los socialistas vascos, ¿no? La sede de la Comisión Ejecutiva y un local que se aprovecha para muchísimas reuniones. Nos ponemos donde queráis. Sí, vamos a ponernos aquí, vamos a hacer aquí desenfadados, nos apoyamos así, cual jóvenes que estamos todavía muy bien, bueno, en esta mesa. algunos más que otros. Lo primero que hay que dejar claro ante la sociedad vasca es que este no ha sido un anuncio gratuito de ETA, un regalo de ETA a la sociedad vasca, no, se lo hemos arrancado, ha sido la política de firmeza democrática y tolerancia cero, la firmeza que hemos practicado en relación con ETA, la colaboración ciudadana, la política de las diversas policías, incluso el mundo que le ha dado amparo y cobertura, le reclamaba que la violencia ya no era útil y marcan distancias en relación con ETA. Todo eso ha sido un trabajo muy importante de muchísima gente en Euskadi,
pero tengo que decirlo con orgullo que también y fundamentalmente con la política que el gobierno del Lehendakari Patxi López practicó desde el primer día. Fernando Barrena, Bunón. Iñaki, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy ¿Bien bien. todo? Sí, perfecto. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que lleva a ETA a plantearse el abandono de las armas y declarar un alto el fuego definitivo? Bueno, pues yo creo que esa decisión se da en el contexto de una nueva situación que hay creada en el país, de carácter social y político, que no se crea en 2 días, sino que es el producto de años y años de trabajo político y la sociedad va evolucionando y si es una sociedad que avanza en otras direcciones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que llega el momento de hacer una reflexión que hizo en primer lugar la izquierda abertzale, que en el proceso Zutik Euskal Herria apostó clara y definitivamente por vías políticas y democráticas, y yo creo que esa decisión de la base política y social de la izquierda abertzale finalmente pues acaba de llevar a ETA a tomar esa decisión. Yo creo que a grosso modo esas podrían ser las grandes claves del momento. Es verdad que veíamos ese día que se abría una etapa, pero es verdad que esa decisión ETA la toma por la presión de la policía, por la presión de la justicia, por la presión de la sociedad, porque se vio obligado a tomarla. No tenemos que ver esa declaración de hace un año como un punto final, la tenemos que ver como un punto de partida para que los demócratas mantengamos un nivel de exigencia para construir la convivencia sobre unos mínimos democráticos que defiendan la verdad de lo pasado y no permitamos que reconstruyan un pasado ficticio, ¿no? Que trate de legitimar lo que han hecho los terroristas. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ¿Tú crees que es definitivo este alto el fuego de ETA? ¿No vamos a volver a tener nunca más asesinatos? Que ETA, tal como la conocíamos, ha desaparecido definitivamente y ahora falta que definitivamente también en la sociedad vasca desaparezca todavía algunos postulados o algunas personas que piensan que con el apoyo a la violencia, con la violencia se pueden conseguir objetivos políticos y eso hay que desterrarlo. Yo no tengo datos, pero entiendo que la decisión de la izquierda abertzale es muy contundente, es histórica y afecta de forma determinante a ETA. No hay marcha atrás, tú apostarías por ello, porque esta vez es la definitiva. Sí, yo totalmente. También, te repito, me puedo equivocar, incluso hay personas que pueden decidir retomar la violencia, cosa que no creo ahora tampoco, pero realmente contando que pues esto es algo que ha pedido la comunidad internacional, lo ha pedido la sociedad vasca, lo ha pedido de manera unánime, los partidos políticos vascos. Yo creo que con todo ello es que ETA no se puede replantear, ¿no? el volver. Cuando se pregunta, ¿esto es irreversible, esto no tiene marcha atrás? Totalmente 110%. ¿Y por qué? Pues porque precisamente la izquierda abertzale ha concluido que eso sea así. La noticia del alto al fuego del 2011 estaba en Icastola, fui a recoger a los niños y vino mi marido y me comentó: Pili, ya sabes, ¿y el qué? Y bueno, pues ETA ha declarado un alto al fuego y tal. Yo en todas las anteriores treguas de ETA siempre las he recibido pues con muchísima ilusión. Para una persona que ha sufrido, yo creo que es muy importante que ETA declare una tregua, un alto al fuego, porque eres consciente de que todo lo que a ti te ha tocado vivir posiblemente se vaya a evitar. Se ha visto forzada, ¿no? No porque haya querido ni nada por el estilo, porque esté convencida, ¿no? De que lo que ha estado haciendo ha sido un error y que pues que se ha dado cuenta, ¿no? Del error y de todo el drama y el terror que ha ocasionado. No, nada de esto. La paz o la no paz son instrumentos. Para ellos, en sus prioridades, lo más importante es sus objetivos estratégicos, que son claros. Conseguir que la comunidad autónoma vasca, Navarra y los territorios vasco-franceses formen parte de una unidad jurídico-política y que además el modelo cultural que a ellos les parece imprescindible, pues todo el mundo lo acate. Todo el mundo sabe, ¿no?, cómo han prosperado las diferentes treguas, con lo cual que se lo pregunten a ellos a ver si tienen voluntad. La verdad es que lo que sí que veo es que es una repetición de la jugada en el sentido de que pues que ellos, como siempre, presionan al Estado de Derecho para conseguir pues sus reivindicaciones históricas, ¿entiendes? Quieres estar contento y esperanzador, pero claro, siempre te surge la duda. ¿Esta será definitiva? Es la que queremos todos, que sea definitiva.
¿Y por qué esta vez ha sido la definitiva y no conseguimos que fuera la definitiva en el año 2006 o en el año 98? ¿Por qué aquellas se frustraron y esta no? Porque aquellos momentos era un diálogo y una negociación en la que ETA pretendía obtener objetivos políticos y ETA se ve obligada a abandonar definitivamente las actividades terroristas por su debilidad, por su acoso internacional, por su acoso social en Euskadi, porque además el mundo que le daba amparo y cobertura llega a la conclusión de que ETA les estorba para hacer política y por lo tanto las circunstancias son completamente diferentes. Es que en aquel momento se pretendía ETA pretendía dejar las armas a través de una negociación. En este caso es que le hemos ganado a ETA. O sea que la diferencia o el motivo por el que las treguas del 98 y del 96 no acabaron de cuajar fue porque los más duros de ETA se acabaron imponiendo. Bueno, evidentemente se impone la pistola en aquellos procesos. Yo creo que el año 98 que es el determinante porque obliga a todos, a la propia izquierda abertzale, a reconsiderar su estrategia y han pasado años, desde el año 98, o al propio Partido Nacionalista Vasco que le obliga a concretar programa político y lo hacemos en las ponencias del 2000, vienen las elecciones después del 2001, hay una concreción y hay un desarrollo político. Siempre ha sido la estructura político-militar la que se ha impuesto en el mundo del MLNV. Entonces, hasta este último proceso, evidentemente, ha sido ETA quien ha impuesto los ritmos. El nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos. Ese es el certificado del fin de ETA. Cuando Rufi Echeverría e Íñigo Iruín exponen, uno, la parte política y el otro la parte técnico-jurídica de lo que suponían los estatutos de Sortu, ese es el certificado del final de ETA. La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos. Y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones. En aquella ocasión, Sortu pide a ETA el abandono de las armas. Hasta entonces la izquierda abertzale no lo había hecho nunca. ¿Por qué ese momento es el adecuado? ¿Por qué se hace ahí? Bueno, yo creo que hacen algo muy interesante que se da en pocas ocasiones en los partidos políticos, que es revisar lo que es tu propia estrategia, ver cuáles son tus objetivos y qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos. Y ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, si había violencia de por medio era muy difícil que pudiesen avanzar en la consecución de esos ideales o de esas ideas que tienen ellos. Y yo creo que entonces tomaron una decisión que era valiente, que era también una decisión que esperábamos desde hace mucho tiempo, pero bueno, que creo que ha sido un paso importante para la normalización. Hubo otras intentonas previas, me estoy acordando del alto el fuego del año 2006, del año 98, donde también hubo depositadas muchísimas esperanzas. ¿Por qué esta vez ha cuajado y aquellas no lo hizo? Bueno, yo creo que cada nuevo intento que se ha hecho en este país en clave de normalización política, en clave de resolución, es deudor de todos los anteriores, ¿no? Yo creo que todo lo que ha ocurrido desde el 2007-2008 a esta parte no se podría entender sin tener muy fresco en la memoria lo que supuso pues, el mismo intento del 2006 en Loyola Ginebra o anteriormente en el 98 con el esquema de Lizarra-Garazi, o incluso ya los que peinan algunas canas o peinamos algunas canas recordamos todo lo que fue el proceso de Argel a finales de los 80, ¿no? ETA tiene que desaparecer y no hay más camino que ese y el cumplimiento de la ley. Nada hay que negociar con una organización terrorista y no lo vamos a hacer. Ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. El gobierno español, desde que se declara el alto el fuego hasta el día de hoy, ¿ha cumplido los pasos? ¿Ha hecho las cosas como las tiene que hacer? Yo creo que ha sido un observador pasivo. El hecho de la desaparición de la violencia de ETA, aunque esté pendiente su desaparición como organización o disolución, es un hecho relevante que debe tener muy en cuenta a la hora de diseñar una política penitenciaria que tiene que perseguir la resocialización y también la paz social. ¿Y eliminar la dispersión? Evidentemente. El gobierno, en este caso al gobierno central, a los gobiernos, pero en este caso al gobierno central, cabe
que vaya adoptando medidas, por ejemplo, en relación con una política penitenciaria que pueda contribuir desde el más escrupuloso respeto a la legalidad y en aplicación de la legalidad a ir cerrando este ciclo para que permita asentar más rápidamente la convivencia. El problema es que no hay pasos y en estos momentos el otro día le oía decir a no sé quién, pero con gran acierto, que decía que los procesos en las jornadas de Locarri, un experto israelí, decía que los procesos de paz cuando no se alimentan caen. También se utiliza el símil de la bicicleta. Si no sigues pedaleando, el tema no es que te quedas estático, sino que la bicicleta cae, ¿no? Pero es que esta cuestión no hay que verla como un problema de que ETA toma unas decisiones y los gobiernos, en este caso el gobierno de España, o como a veces plantea ETA, el gobierno de Francia adopta otras las decisiones. No, el Estado de Derecho la ha ganado a ETA. Que Madrid pues está haciendo pues todo lo contrario a eso, ¿no? Intentar poner palos en la rueda, intentando que no se pueda dar pedal a la bicicleta e incluso pues que el trabajo de pedaleo a cierto nivel todavía esté criminalizado, ¿no? Conseguir réditos políticos por dejar de asesinar, a mí eso me parece repugnante. Creo que la pelea en la que está el Partido Popular, yo creo que es la más decente, que es exigir la disolución de ETA sin ningún tipo de condición, sin cesión política, sin contraprestación. Yo creo que se tienen que dar pasos para también que sean de aplicación los beneficios penitenciarios que la legislación ordinaria pues acompaña a la reinserción del penado. Entonces, bueno, todas esas políticas yo creo que precisan de una reflexión, y el gobierno español hoy por hoy dice que bueno, pues si el proceso es irreversible tampoco hay que precipitarse. O sea, yo creo que el Partido Popular y el Gobierno de Madrid se moverán, no sabemos cuándo, pero van a tener que moverse. ¿Y qué pasos debería dar exactamente el Estado? Bueno, yo creo, hay uno fundamental que es contribuir a que se desarme ETA y a que también que ETA se desmantele como organización armada. Yo creo que para esto puede hacer algo más que simplemente detener. Creo que puede iniciar contactos, que es algo totalmente democrático, y hacer una agenda técnica de cómo se hace un proceso de ese tipo. Se ha hecho en muchos lugares del mundo y no es tan difícil. Y por otro lado, creo que debe empezar a considerar a las personas presas por pertenencia a ETA, dejarlas de considerar como presos que deben estar bajo un régimen excepcional y empezar a considerarlos como presos que deben estar bajo un régimen normal, como cualquier otra persona que está en prisión. Conferencia Internacional de Paz en Donostia. Del encuentro, encabezado entre otros por el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, y el ex primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern, salía un llamamiento inequívoco a ETA. We call upon ETA to make a public declaration of the definitive cessation of all armed action. ETA ha hecho, de momento y desde que declaró el alto el fuego, ¿ha dado los pasos que tenía que dar? ¿Va en la dirección correcta? Yo creo que sí. Yo creo que si habláramos de los pasos dados por diferentes agentes o circunstancias que se han conjugado en los últimos tiempos para posibilitar este tiempo político, sin duda alguna, una de las principales serían la conferencia de Illete del año pasado, del año anterior, ya hace más de un año, y evidentemente, en consecuencia, la decisión que hizo pública de dar por terminada su actividad de armada. No hemos visto hechos, no hemos visto que hayan rechazado y que se hayan desmarcado de su pasado terrorista y asesino. Vemos que lo que están tratando es lo contrario. Están tratando de legitimar tantos años de extorsión y de asesinatos. Quieren presentarse como quienes han contribuido a que este país avance, y es todo lo contrario. Han hecho mucho daño y son responsables. Unos porque tienen las manos manchadas de sangre, y otros porque han sido cómplices políticos de los asesinatos. ETA lo que tiene que hacer es tomar la decisión de disolverse definitivamente y asumir el daño que ha causado a esta sociedad, reconocer que toda su trayectoria ha sido absolutamente una trayectoria equivocada, una trayectoria de terror, de muerte, de violencia que no ha llevado a ningún sitio, pero en todo caso lo que tiene que hacer, en todo caso, es disolverse definitivamente y asumir que nunca, reitero, nunca, por el hecho de disolverse va a conseguir ningún objetivo político, como no lo consiguió con el terrorismo. La decisión de ETA, por lo tanto, abre un tiempo nuevo en el que una cantidad nada despreciable de vulneraciones de derechos humanos pasan a la historia
Y en estos momentos lo que nos deja sobre la mesa es la necesidad que todas las vulneraciones de derechos humanos pasen a la historia y que todos abramos un espacio de diálogo para posibilitar un acuerdo que permita que todo ese pasado jamás vuelva a repetirse. Son ellos los que se tienen que mover y es ETA la que se tiene que mover. En este año lo que falta es que ETA se mueva, haga ese recorrido que no ha querido hacer, se niega a hacerlo y diga: disuelvo la organización, me han derrotado y esto es a partir de ahora lo que quiero hacer. Pero quien tiene que dar pasos, es ETA y los presos de ETA. Es que esto no es un intercambio de pasos. Es que desde hace 3 años no ha habido atentados planificados por parte de ETA y yo creo que eso, simplemente por lo que no ha ocurrido, ya es un paso fundamental a determinar el impuesto revolucionario, etcétera. Pero a partir de ahí también ETA tiene que entender que no debe estar mirando tanto a lo que hace o dice el gobierno español, sino empezar a mirar a lo que quiere también la sociedad vasca. ETA ha dado una serie de pasos que han ido en la dirección correcta. Siempre ha introducido en los últimos comunicados su disposición a acometer otra serie de pasos que van dirigidos a su disolución. Para eso hace falta una entrega o decomiso de armas y disolución de la organización. Pero claro, necesita un interlocutor. Porque hay quien dice, no, lo único que tiene que hacer es disolverse. Sí, y un buen día tienes un comunicado de que me he disuelto. ¿Y quién certifica eso? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué armas tenían o tienen? Entonces, hay protocolos para verificar ese tipo de procesos. Yo creo que eso se debe hacer. Y al final yo lo veo todo como un paquete que es que hay que afrontarlo. Hay que afrontar el desarme, hay que afrontar a los presos, hay que afrontar la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de todas las víctimas. Y ya sé que es muy complicado a veces atender a muchos temas a la vez, pero yo creo que la oportunidad que tenemos es de estas que de verdad yo estoy convencido de que es irrepetible y conviene aprovecharla cuanto antes. Vamos a hablar también de otros protagonistas en este proceso de paz, que sois los políticos. Me gustaría analizar contigo algunas declaraciones. Por ejemplo, Laura Mintegui asegura que ETA tiene ganas de entregar esas armas, pero que no encuentra un interlocutor. No sabe ETA a quién darle las armas. Puede entregárselas a ella perfectamente y ella sabe dónde tiene que entregarlas o a quien consideren. Si eso es muy fácil. Quien tiene armas, cualquiera que tenga armas y las quiere entregar, lo puede hacer a cualquier interlocutor, o si no las puede dejar a la puerta de un supermercado y avisar a la policía de que las va a entregar al día siguiente, se las puede entregar a miembros de H. Bildu y ellos los pueden entregar. En fin, estas cuestiones son unas cuestiones que hay que tomárselas con un poquito más de seriedad, ¿verdad? Si ETA quiere entregar definitivamente las armas, sabe cómo puede hacerlo perfectamente. Lo mejor es que la entrega de armas se haga en coordinación con el gobierno. Pero si el gobierno sigue en esta posición de que no quiere ningún contacto, ningún tipo de coordinación, de crear esa agenda técnica, habrá que buscar otras posibilidades. Es que cuando hay voluntad de dar por terminada una fase, como decía, lo que la lógica aconseja es que esos interlocutores hablen y se pongan de acuerdo cómo quieren hacerlo. Yo creo que estamos en un momento muy importante, porque parece ser que tanto las instancias gubernamentales españolas y francesas como la propia ETA quieren dar por terminada esa caracterización armada, ¿no? Bueno, pues que hablen y que lo solucionen. Que me llamen a mí, que me llamen por teléfono y yo le organizo. Si realmente tiene la voluntad de disolverse y entregar las armas, que no se preocupe, que me llamen. No valen las tretas para confundir a la sociedad y para mantener siempre en el tiempo esa posición victimista. Si usted quiere hacer, díganoslo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y no se preocupe, que allí habrá alguien esperando. Hablar con un grupo que ha dejado la violencia para que entregue las armas, yo no creo que sea antidemocrático. Al contrario, es muy necesario. Fernando, ¿sabemos qué pide ETA a cambio de la entrega de las armas? Bueno, sabemos lo que han dicho en repetidas ocasiones y a nosotros nos consta que eso es así y que es una posición genuina. En estos momentos ETA no está hablando de ningún tipo de contrapartida política, sino que simplemente está hablando de que tiene cientos de militantes que evidentemente antes de tomar una decisión definitiva pues tienen que tener constancia de a qué se enfrentan. Y evidentemente, estamos hablando de un esquema técnico que en absoluto tiene que ver con temas de carácter político que corresponderían pues a los representantes políticos de este país hablar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante subrayar que cuando hablamos de la necesidad de que desde instancias gubernamentales se hable con ETA, no estamos hablando de que aborden ningún tipo de agenda política que corresponde única y exclusivamente a los partidos políticos y a los agentes sociales de esta sociedad, de la sociedad vasca. Nos importa
un bledo la situación de esos presos. Nos importa un bledo cómo estén esos presos. Si a ellos les importan los presos, que se lo hubiesen pensado antes de asesinar a 900 personas, de dejar a miles de heridos y de hacer decenas de secuestros. Si no hubiesen secuestrado, ni asesinado, ni atacado, no estarían en la cárcel. Vamos a hablar de los presos de ETA, que son 700 en las cárceles. 606. Sí. ¿Cómo van a reinsertar? ¿Cómo se van a reinsertar todos estos presos? Y también me gustaría hablar contigo, por ejemplo, de la vía Nanclares, de algunas vías de reinserción que se han probado. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, pues yo creo que el futuro de toda esa gente, si en este país va a haber un proceso de normalización política, es volver a su casa. Yo lo tengo muy claro. O sea, estamos hablando de un proceso de excarcelación que tiene que ser dinámico, que tiene que ser acompañado en el tiempo con el avance del proceso de paz, con diálogo político, con también un acompañamiento social y que llevará algún tiempo. Pero yo creo que en definitiva el objetivo tiene que ser el excarcelamiento de todas las personas que en estos momentos están privadas de libertad por motivaciones políticas. Pero el gobierno asegura que no va a haber amnistías. Bueno, que cada caso se verá de forma individual. Bueno, perfecto, pero no hay ningún problema para eso. A mí no me importa cómo salen los presos de prisión, sino que salgan. El día que desaparezca ETA, seguramente ya no tendrán sentido las medidas excepcionales, pero es que ETA no ha desaparecido. Entonces, yo creo que el gobierno está actuando con mucha inteligencia y con mucha prudencia. En el marco de la ley, está diciéndoles a los presos de ETA, mire, ustedes tienen este camino y la ley les permite avanzar por este camino. Si ustedes quieren romper y desmarcarse de la banda y abordar el camino de la reinserción, el Estado de Derecho se lo permite y le facilita un camino. Ahora, es el camino de la ley y es un camino individual. No es el camino de la burla a la ley, no es el camino del choteo y la ofensa a las víctimas. Ese no es el camino. También creo que no hay que pagar ningún precio político, simplemente hay que aplicar el ordenamiento jurídico actual con más flexibilidad que lo que se ha aplicado hasta ahora. Yo creo que incluso no hay que cambiar ninguna ley. Lo que hay que tener es voluntad realmente de decir, ¿se quiere o no se quiere a estas personas reinsertadas? ¿Se quiere que estén 40 años en la cárcel o 30 años en la cárcel? ¿O preferimos que, bueno, en la medida que se pueda, se vayan reintegrando en la sociedad? Esas son las preguntas que hay que responder y a las que creo que no responde pues el señor Basagoiti y tampoco el gobierno español. Yo no apostaría por la distinción entre los presos. Yo creo que tienen perfecto derecho también a caminar dentro de la legalidad española para conocer cuanto antes, vía reinserción, un estadio de libertad. En la medida en que pues vayan cumpliendo sus penas. Hay un montón de presos, aparte de los 80 y tantos de la doctrina Parot, hay un colectivo muy importante de los 1898, etcétera, etcétera, que aparecen vinculados a ETA como pertenecientes a la organización ETA y que no han cometido ni un delito. El futuro de los presos, quien tiene la responsabilidad de buscar soluciones viables y razonables a los problemas de presos, es el mundo de Bildu, el mundo de la antigua Batasuna, que durante mucho tiempo tuvo prisioneros a los presos de su estrategia terrorista y que ahora tienen que mostrar voluntad y apoyar un camino que les permita a los presos recorrer, por ejemplo, todos los mecanismos para acceder a una política penitenciaria que está prevista en nuestra legislación, de poder reinsertarse en la sociedad y, por lo tanto, recorrer el camino de la reinserción que está prevista en nuestra legislación. La legislación penitenciaria española tiene herramientas iba a decir fantásticas, porque me estaba acordando del caso Carromero, por ejemplo, ¿no? Para que una persona que está condenada con 4 años de prisión en firme, pues llegue a Madrid y vaya a salir de prisión en unos días, con 100 y pico días cumplidos de una condena de 4.000 y pico, si no me equivoco, ¿no? Pues fíjese hasta qué punto se puede utilizar la legislación penitenciaria, ¿no? Y sin ser tan generosos, pues y atendiendo a ese perfil individual de cada preso, en estos momentos estamos hablando de que con la propia aplicación de la legislación penitenciaria, sin esa generosidad extrema manifestada en este caso anterior, pues aproximadamente entre alrededor de 150 presos se podrían salir en estos momentos en libertad. Los presos que quieren dar pasos los están dando, tienen cauces para hacerlo. Es verdad que se les está sometiendo a muchísima presión para que no den ningún paso. La propia ETA quiere condicionar también y meter presión sobre sus presos para que nadie se mueva, porque quieren utilizarlos como una coartada ante la sociedad. Oiga, si ya tenemos en vigor la vía Nanclares, pues mire, es mucho mejor que haya gente
pues que al final que pida perdón, que se arrepienta, pero eso, insisto, no supone ningún beneficio penitenciario. ¿Qué opinión te merece la vía en Anclares? Bueno, la vía en Anclares responde a las decisiones de algunos presos que decidieron acogerse a unas vías particulares, personales, para mejorar su situación penitenciaria y posibilitar el aceleramiento de su expediente penitenciario en base a decisiones únicamente particulares, ¿no? Por parte de la izquierda abertzale merece nuestra crítica en la medida que eso supone romper la disciplina del colectivo de presos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, yo desde luego tengo muy claro que los presos que han decidido acogerse a la vía en Anclares pues no son en absoluto mis enemigos, y respeto totalmente cualquier decisión que puedan tomar al respecto. Coincidí con un par de ellos en prisión, éramos los únicos presos en todo el penal. Y bueno, pues tuvimos una relación, yo creo que más que correcta, buena. Los hoy conocidos como presos de la vía en Anclares, que no sé por qué hay que llamarle de esa manera, es gente que ha dado una serie de pasos de reconocimiento del daño causado. ¿Qué es lo que ha hecho Arnaldo Otegi? Arnaldo Otegi dijo, eso sí, en la Audiencia Nacional, dijo aquello de estábamos en una estrategia político-militar y hemos pasado a una exclusivamente política. Se ha acabado. El único escenario que nosotros deseamos, planteamos y proponemos es un escenario que tiene que ver con el cese definitivo de la violencia armada, con el desmantelamiento de las estructuras militares. Yo mismo, por ejemplo, yo no tengo autorizada la visita a ningún preso político. A mí me niegan sistemáticamente cualquier visita a un preso político. Me suele ocurrir muchas veces que me preguntan ¿qué tal está Arnaldo Otegi? ¿Cómo lo viste la última vez? Bueno, yo sé cómo está Arnaldo Otegi porque hablo con su hijo, con su mujer, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo verle, no. ¿No puedes hablar con él? No. A no ser que un día que esté hablando con su hijo y coincida que le llame por teléfono y le salude, pero yo no puedo hablar con él en una visita ni acudir a Logroño a visitarlo, y así pues con el resto de personas, ¿no? Los presos están por haber asesinado a nuestros familiares, ¿no? Por haber ocasionado todo el terror que han ocasionado, y bueno, pues lo que tienen que hacer es cumplir sus penas, ¿no? El tema de la reinserción, bueno, la ley española es muy clara. Me parece importante, sobre todo, humanizar la situación de los presos, que están en una situación muy desfavorable. Sí, me parece importante. Aunque toda una mayoría social decida que vamos a mirar a otro lado porque vamos a estar muy tranquilos si hacemos pulpo animal de compañía y los presos de ETA, aunque hayan matado, que salgan, eso puede tranquilizar mucho a la sociedad. A corto plazo puede ser pues muy tentador. Ahora bien, no deja de ser una impunidad. En mi caso particular, el asesino de mi hermano no ha colaborado con la justicia. La pistola con la que mató a mi hermano es la pistola que mató a otro ser humano, y ese caso no tiene ninguna pista y el único que puede dar pistas es él. No ha querido colaborar con la justicia. Nosotros ya hemos denunciado precisamente la vía en Anclares. Una parte de esa denuncia fue mi encuentro con Valentín Lasarte, precisamente para probar que el arrepentimiento que nos están queriendo vender es un arrepentimiento que es falso. Yo le dije a Valentín Lasarte, ¿tú aquí por qué estás? ¿Qué es lo que te han exigido? Y dice, no sé, la verdad es que yo no sé si es porque yo mandé una carta cuando el atentado de la T4 y mandé una carta de ETA y igual la interceptaron, en el que dije que yo ya me salía de esto y tal. Y dice, pero no sabía, o sea, él ni sabía por qué estaba ahí, ¿entiendes? O sea, que es mentira todo lo que nos cuenten. ¿A las víctimas qué papel hay que darles? Si es que hay que darles algún papel. Las víctimas, en primer lugar, son quienes han sufrido en primera persona los atentados, la violencia, los asesinatos de sus familiares por parte de ETA. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es respetarlas. Nosotros para esto utilizamos lo que es la definición de Naciones Unidas. Y víctima es aquella persona que ha sufrido un daño grave e irreparable en sus derechos humanos, básicos y fundamentales. Entonces puede haber muchas dudas de si un familiar de un preso es víctima en sentido estricto o no lo es, pero evidentemente son personas que están sufriendo de una manera injusta y por una situación que no debería ser así. Es que nadie tendría que recorrer todos esos kilómetros para poder visitar a un familiar y punto. Yo creo que no hay que darle más vueltas. ¿Hay todavía clases dentro de las víctimas? ¿Hay víctimas de primera y víctimas de segunda? Hombre, todas tienen en común que han sufrido y que siguen sufriendo.
y eso es lo que caracteriza a la víctima. A partir de ahí, la etiqueta o el calificativo puede ser político o puede ser pretendidamente también justificativo. Entonces, yo creo que son víctimas todas ellas, porque han sufrido vulneración de derechos. Las víctimas de ETA, las víctimas del GAL, todas las víctimas de grupos terroristas tenemos que tratarlas de la misma manera y también saber estar próximos a su dolor y a su posición, pero creo que eso ya está. Yo creo que eso se superó ya hace tiempo, ¿no? Es decir, que son otras cosas las que han querido mezclar, las que se han querido mezclar ahora, ¿no? Con víctimas que no son víctimas del terrorismo, con otro tipo de víctimas, con uno que pasaba por allí, incluso mezclar a víctimas con los propios asesinos. Creo que ese es el error. En Euskadi no hemos vivido una guerra entre bandos. Lo que hemos vivido ha sido el ataque frontal de un grupo terrorista con un proyecto totalitario que se nos quería imponer al conjunto de la sociedad democrática. ¿Llegará el día, Fernando, en que veamos a las víctimas juntas? Por ejemplo, a Marimar Blanco con la familia de Lasai Zabala. ¿Está cerca en ese momento? ¿Hay una comprensión mutua, por ejemplo? No sé si está cerca o no, pero yo creo que eso tiene que ocurrir. Yo eso a otros niveles lo he vivido. Yo recientemente en Barcelona pude ver con momentos... la hija de Ernest Lluch. Sí, pero bueno, con Rosa Lluch y conmigo, pues bueno, pues bien, tiene un significado político, podríamos decirlo, ¿no? Pero yo en ese contexto pues viví momentos que comentaba, ya recuerdo que eran impagables, ¿no? Pues, por ejemplo, ver a Carmen Galdeano, hija de un periodista asesinado por los GAL, intercambiarse teléfonos pues con Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, o con Verónica Portell, pues tiene un valor enorme, ¿no? Y eso poco a poco ha empezado a darse de manera muy tímida, si quieres, es cierto, pero yo creo que apunta en la dirección correcta y ese es el camino. Nosotros hemos propiciado encuentros de víctimas diferentes cuando estábamos en el gobierno vasco, hemos propiciado incluso algo mucho más difícil y que ha sido posible, que es encuentros entre víctimas y verdugos o personas que habían cometido atentados contra sus familiares, pero eso tiene que ser una decisión de cada persona y hacerlo con mucho tacto y teniendo en cuenta el daño y el sufrimiento que muchas personas han padecido. Las víctimas tienen que jugar su papel y el gobierno tiene que jugar el suyo. Mi opinión es que tenemos que ser muy sensibles a lo que digan las víctimas, pero el gobierno tiene que cumplir con su deber y desde luego su deber es cumplir la ley y el objetivo de cualquier gobierno tiene que ser terminar con el terrorismo sin ningún tipo de concesión política. Hemos vivido muchos años tuertos. Solo veo las vulneraciones de derechos humanos de los míos, de mis amigos, de los que comparten mis ideas políticas. Yo creo que hay que quitarse ya pues esas vendas que nos hemos puesto y darnos cuenta que en el otro lado hay personas que están sufriendo igual y de manera igualmente injusta, y que por reconocer sus derechos no quiere decir que les estás dando la razón ni políticamente ni nada parecido. Simplemente te estás reconociendo y respetando como personas. Pero lo mismo que una tortura no tiene justificación, se practique en una comisaría de la policía que sea o en campo abierto, no tiene justificación. Un asesinato tampoco tiene justificación. Entonces no intentemos construir relatos para justificar la violencia. Alguien intentará explicar, pero justificar no. ¿Y esa dirección correcta incluiría también pues la presencia de la izquierda abertzale pues en actos de homenaje a las víctimas, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? Yo creo que es un recorrido que hay que hacerlo y de hecho los representantes de la izquierda abertzale han estado en homenajes a víctimas. Lo que ocurre también es que muchas veces, en el discurso político yo entiendo que se pida de todo, ¿verdad? Pero hay situaciones sociales, situaciones humanas que todavía están con unas cicatrices muy sensibles y que en muchas ocasiones yo siempre he dicho que en este tema es preferible no hacer nada que hacerlo mal. Pero creo que no debemos convertirlas ni en las que deben liderar el proceso de reconciliación, ni las que deben liderar el proceso de paz. Creo que eso es algo que corresponde a la ciudadanía. Y, por supuesto, en ningún caso lo que tenemos que hacer es obligarlas a aceptar peticiones de perdón ni cosas parecidas. Las víctimas no tienen que formar parte de ningún proceso de paz. Qué bonito, ¿verdad? Pero, sin embargo, los victimarios sí, ¿verdad? O sea, los victimarios tienen que formar parte del proceso de paz, eso sí. Los que han organizado el terror, los que quieren encima sacar rédito de la sangre de nuestros familiares, ¿verdad? Esto sí. Ay, pero las víctimas no.
no me gusta a mí, la palabra víctima no me gusta. Por eso a veces cuando se habla de víctimas yo siempre recalco, yo no me considero víctima, yo me considero una persona que ha sufrido y mucho, pero no me considero víctima, por lo menos con la connotación negativa del término de víctima. Entonces sí es cierto que bueno, víctimas de diferentes o personas que han sufrido diferentes tipos de violencia tienen que convivir. Eso no quiere decir que todas se tengan que poner en contacto con todas, ni que todas tengan que ser amigas de todas. Como en todo, las personas tenemos nuestras preferencias y posiblemente yo pueda tener más cosas en común, tal vez, con una víctima de ETA que con otra persona que circula por la calle. Yo pienso, está claro que se les ha oído mucho más a las víctimas de ETA. De hecho, los medios de comunicación siempre las han tratado mejor, cuando no debía de ser así. Que posiblemente, tal vez, las víctimas de otro tipo de violencia, ya sea el GAL o el Batallón Vasco Español o el AAA, que igual, no sé si no hemos querido, nos han dado la oportunidad. Ya me dirás tú, mi hermano, ¿qué ha tenido que ver con la muerte o de Lasa Zabala o de cualquier otro? ¿Entiendes? No tenía nada que ver, nada que ver. Y es que no es para nada lo mismo. Y es que ellos, claro que lo hemos condenado, siempre hemos condenado lo que les ha pasado a ellos también. Y tienen todo el derecho a que se haga justicia. Y de hecho, pues ahí están en los mecanismos del Estado de Derecho para que ellos tengan también una justicia y tengan sus cauces porque tienen todo el derecho a pedir y exigir justicia. Pero no tenemos nada que ver, nada que ver. Yo, en mi caso, intento defender y recordar la memoria de mi hermano y a veces sí he sentido, ¿por qué no?, pues cierta envidia de otro tipo de personas que por haber sufrido, pienso yo, que les han concedido una serie de privilegios que a mí, en mi caso, o a nuestra familia, no nos han concedido. Mi hermano Joshi y Josian fueron desaparecidos y no fueron considerados como la primera acción del GAL hasta casi 12 años después. ¿Qué ocurre durante casi esos 12 años? Las víctimas son las que son. Y no tiene que haber impunidad para ningún caso. Y no tiene que faltar ni justicia ni verdad para ningún caso. ¿Acepta la izquierda abertzale que mediante nuestras declaraciones o actos hayamos podido proyectar una imagen de insensibilidad frente al dolor causado por las acciones de ETA? Y ante ello, lamentamos el daño que de manera no deseada hayamos podido añadir con nuestra posición política. Al final, si la palabra condena supone un problema tan grande, ¿por qué la izquierda abertzale no coge y condena? Si total esta historia estamos ya en otro capítulo, ¿no sería más fácil condenar y venga, por otra cosa? Sí, pero bueno, lo que hablábamos antes de que las palabras muchas veces tienen un contenido que lo que sirve es más como arma de ataque, aunque sea dialéctico, ¿no? Lanzársela al contrario, y creo que la palabra condena tiene ya tanto simbolismo alrededor que en sí misma se convierte en algo que es más un arma que un elemento de encuentro. Bildu, sobre todo, lo que tiene que hacer, especialmente una parte de Bildu, que es la antigua Batasuna, para entendernos, es reconocer el daño causado, reconocer que hubo una época muy larga y negra en nuestra historia, que ellos no solo amparaban y justificaban la violencia terrorista, sino que además dieron cobertura a las acciones que en muchos casos desarrollaba ETA y, por supuesto, la justificaban todas ellas. Y, por lo tanto, deben reconocer que se equivocaron y deberían tener la valentía y el coraje de pedirle perdón a la sociedad vasca por esos errores del pasado. Pero, en todo caso, es un recorrido que tiene que hacer Bildu y que yo espero que poco a poco lo vayan haciendo. ¿Por qué la izquierda abertzale no condena los atentados de la historia de ETA y pide perdón? En primer lugar, porque no pensamos que tengamos que pedir perdón por nada de esa manera, ¿no? Yo creo que nadie tiene que pedir perdón por haber luchado y por haber peleado, en teoría, por unos objetivos que consideraba totalmente legítimos y, en definitiva, por instalar a este país en otro escenario político diferente, ¿no? Yo no creo que se trate de pedir perdones de la misma manera que yo tampoco le exijo que pida perdón pues a nadie que ha utilizado su posición de poder o otras por medio de la violencia o otros métodos para vulnerar derechos que yo también he tenido o otras personas, ¿no? A mí eso no me soluciona
nada en absoluto. Y luego, evidentemente, hablar de ese tipo de palabras, condena, etcétera, pues yo creo que nos retrotrae a una época en la que había unos que utilizaban ese tipo de vocabulario y otros que no. Y al final, una palabra se convierte en bandera del discurso político, de un discurso político concreto, ¿no? Hay que reconocer públicamente que matar ha estado mal. O sea, pedir perdón, el Izquierda Abertzale debería pedir perdón. Tendrá que hacer la reflexión correspondiente. Aquí nadie condena de primeras lo que ha ocurrido. El Partido Popular ha tardado décadas en condenar el franquismo. Y la Izquierda Abertzale, al parecer, pues puede tardar no sé cuánto tiempo en condenar lo que ha hecho ETA. Pero con independencia de las condenas, si se quiere abordar un nuevo tiempo y vamos a rescatar unos valores desde el respeto a la vida, a la persona, a los derechos que asisten a todas las personas, tenemos que hacer una revisión crítica de lo que ha pasado. No basta con lo siento, después de 1000 asesinatos y tanto daño causado. Se trata de decir, oiga, nos hemos equivocado. Además, la sociedad democrática nos ha vencido porque nosotros estábamos atentando contra la legitimidad democrática. Tendrán que reconocer exactamente cuáles fueron cada una de sus equivocaciones. Bueno, pues nosotros siempre lo hemos dicho, la Izquierda Abertzale está dispuesta a todo por sacar este proceso de paz adelante, pero que nadie piense que la Izquierda Abertzale en ese contexto va a abjurar ni de su proyecto político, ni de su pasado político, ni de nada en absoluto, porque es algo que ni se nos pasa por la imaginación pedirles a otros agentes políticos. Insisto, nosotros pues también tenemos una carpeta de facturas pendientes enorme, ¿no? Pero ¿es el momento de cobrar facturas o es el momento de pensar en la viabilidad de la empresa? Nosotros pensamos que lo que interesa en esos momentos es la viabilidad del país. Es justo que el brazo político, los que han amparado, los que han apoyado, los que han justificado, los que han organizado el terror, los mismos, no se les exija por el Estado de Derecho la condena de la historia del terror. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? Y que encima estén presionando al Estado de Derecho para conseguir rédito de la sangre de nuestros familiares. ¿Eso es justo? Que Bildu esté en las instituciones sin haber condenado correcta, explícita y de forma general todos sus vínculos con el pasado de ETA, me parece que es un error. Hubiera sido muchísimo mejor que hubieran asumido que ese pasado es injustificable, que no hay excusa y que hubieran empezado de cero bien. No se ha hecho así. Cuando exista una justicia igualitaria, equitativa, un reconocimiento por igual de todas las vulneraciones de los derechos humanos, cuando se vea que existe predisposición y voluntad política por parte del Estado de reconocer el daño causado, de reconocer que utilizó estrategias en un momento dado que no fueron ni mucho menos éticas, morales. Desde ese camino yo sí creo que sería capaz de perdonar, de olvidar, de todo eso. Un requisito es también que nos pidan perdón. Yo le dije que que el perdón es que, en un delito de asesinato es totalmente incompatible con la naturaleza del propio delito, porque el que tiene que perdonar es mi hermano, y mi hermano sabe todo el mundo dónde está, ¿verdad? Bueno, yo no voy a perdonar, yo soy la que he quedado, yo soy la que estoy viviendo en estos momentos, con lo cual no puedo perdonar, aunque me lo pida. Hay veces que sí, que una persona necesita que se le pida perdón, sobre todo por un daño que es irreparable. A ninguna persona que ha perdido un familiar querido en situación de violencia, a nadie nos van a dar a nuestro familiar. O sea, eso ya es irreparable. El fin de ETA todavía no ha llegado. Ellos están intentando tener ventajas por dejar de matar. Bueno, pues ahora es un momento dialéctico, es un momento en que la sociedad, las fuerzas políticas y distintos agentes pues irán estableciendo qué toleran y qué no, qué es aceptable para la sociedad o qué no es aceptable para la sociedad. Ahora tenemos que pensar en un futuro con ellos, que no han condenado la historia del terror, la que han organizado ellos. Con ellos tenemos que pensar en un futuro. Va a ser que no. Evidentemente, en política solamente hay dos armas. Es la palabra y el voto popular.
Y el que se sitúa en una atalaya político-militar tiene más armas. Y además cree que te puede coaccionar y que puede condicionar tu vida. No solamente coaccionar, pueden eliminar al contrincante político porque eso favorece o hace que avance en su estrategia. Bueno, eso es lo que se ha vivido en este país y eso es lo que afortunadamente en este momento se está superando, porque ha habido y hay una apuesta por la política. Si tuviéramos que poner una fecha de final de este conflicto, en el que ya, como tú bien decías, pues ese escenario se ha consolidado, estaríamos hablando de unos años, de una generación, de dos. Mire, yo he sido consejero de Interior y jamás nadie me habrá oído hablar ni de fechas, ni de número de miembros de la banda terrorista, ni por supuesto de operativos para combatir al terrorismo. Eso marca y por lo tanto yo seguiré en la misma línea. Hace 3 años nos ponen una foto de lo que está ocurriendo hoy en el país y al que nos la habría puesto, lo habríamos tildado de loco. Yeah. De muy optimista, por lo menos, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta sociedad está demostrando que cuando apuesta las cosas cambian. Pero no podemos tirar balones fuera. La responsabilidad y el futuro de este país está en manos de las gentes de este país, de todos los que estamos en este país en primer lugar, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Creo que el final está cerca si no cometemos errores, si no nos precipitamos, si actuamos con prudencia y con responsabilidad, y sobre todo si mantenemos la exigencia y la firmeza democrática. ¿Cuándo crees tú que habremos superado esta fecha, que habremos dado por acabado este proceso de paz? Tan lejos, ¿eh? No, una fecha no. O sea, yo creo que en el momento en el que se haya desarmado ETA, haya un plan ya viable y acordado para reintegrar socialmente a las personas presas, y haya un reconocimiento amplio por parte de todos lo que han sido las víctimas de la violencia y de vulneraciones de derechos humanos, con eso ya habremos construido unas paredes sólidas para el proceso de paz. Ahora hemos puesto el suelo de momento, solo hay que construir las paredes. Pero el proceso de paz realmente es que igual no termina en 2 generaciones. Tú igual, Paul, vales más por lo que callas que por lo que cuentas. Alguna cosa, alguna anécdota, algún nombre, alguna reunión tú ya sabrás, que entiendo que igual no nos quieras decir, pero... Sí, pero bueno, de momento por contrato, entre comillas, yo tengo que mantener la discreción, así que nada. Esperamos los años que haga falta. Ni a mi mujer, le cuento. ¿no, eh? No. ¿De verdad hay tantos secretos que prefiero? Pero hay algunas cosas que yo creo que es mejor que, sobre todo cuando afectan a terceros, que es mejor no andarlas contando por ahí. Me dejas con intriga, ¿eh? Bueno, pues para la próxima, dentro de 10 años.